Muy bien, vamos a retomar, como comentábamos, el ejercicio donde tenemos una mezcla binaria, metanol acetato de metilo. Estos son los parámetros de la ecuación de Wilson para estimar coeficientes de actividad. El componente 1 es metanol, el componente 2 es acetato de metilo. X son las fracciones en la fase líquida, como comentamos. Y estas otras ecuaciones de acá son ecuaciones de Antoine que nos van a permitir calcular presiones de saturación. Temperatura está en Kelvin, presiones en... ok, deben estar en kilopascales. Son del libro de Smith. Entonces, presión en kilopascales. Bueno, con esos datos hay que retomar el término. Si suponemos que la ley de Raoult modificada es válida, ¿cómo calcularíamos la presión y la composición del azeótropo a una temperatura definida? Bueno, vamos a hacerlo. De inicio, bueno, sabemos que en el azeótropo las composiciones en la fase líquida se igualan, como hemos comentado. Esto indicará que la volatilidad relativa, este parámetro que me dice hacia dónde se difunde el vapor, si una sustancia se va a la fase vapor, la volatilidad relativa es mayor a 1. Si es menor a 1, la volatilidad relativa de ese componente es menor a 1, entonces significaría que tiene preferencia por permanecer en la fase líquida. Eso es volatilidad. Y bueno, es justo en el azeótropo, esa volatilidad vale 1. Entonces, si aplicamos ley de Raoult modificada, que bueno, recuerden, se escribe así, fracción en el vapor por presión es igual a la fracción en el líquido de cada componente por presión de ese componente en estado de saturación por el coeficiente de actividad gamma de ese componente. Esta es la ley de Raoult modificada. P es la presión total del sistema, que de hecho yo la tengo que calcular. Bueno, si de la ley de Raoult modificada, como comentábamos, yo despejo y entre X para poderlo combinar con la volatilidad, y entre X me quedaría, bueno, y entre X, presión de saturación por gamma entre presión total. Entonces, si sustituyo acá en la volatilidad, ya habíamos comentado que alfa 1,2 sería igual a la volatilidad relativa de esta mezcla, que sería el coeficiente de actividad 1 por presión de saturación 1 a esa temperatura entre coeficiente de actividad del componente 2 por presión de saturación del componente 2 a esa temperatura. Bueno, si hacemos ahí el desarrollo, alfa es y de 1 entre x1 entre y2 entre x2. Bueno, aquí yo le pongo el subíndice. Gamma 1, presión 1, gamma 2, presión 2. Todo esto iría entre presión total, pero noten que aquí se eliminaría. Si aquí yo lo divido entre presión, esto se elimina. Nos queda solamente así. Entonces, realmente la ecuación que yo necesito resolver es esta. 1 igual a este producto de gamma y presión de saturación. Entonces, para esto, mis variables son x1, x2, y1 y y2. De esta ecuación yo puedo partir para despejarla y resolver la ecuación resultante. La ecuación resultante es esta de aquí. Lo que voy a hacer es que de aquí yo voy a despejar el cociente gamma 1 entre gamma 2. Sería igual a presión 2 entre presión 1. Esta realmente es la ecuación que yo necesito resolver. Y noten que gamma va a depender de las fracciones en la fase líquida y las fracciones y la temperatura, perdón. Esto de las relaciones que tenemos aquí. Precisamente los coeficientes de actividad, de aquí yo los puedo despejar. Entonces tengo estas relaciones. A depende de T. Entonces temperatura para mi inciso, para mi caso es constante, por lo que mis únicas variables de esa ecuación para encontrar el azeótropo son x1 y x2.
Con ese planteamiento, yo tendría lo siguiente. Tendría que determinar este cociente. Gamma 1 entre gamma 2, cociente de coeficientes de actividad, es igual a presión 2 entre presión 1 de saturación. Esta la puedo calcular utilizando las constantes de Antoine, tal como lo veíamos aquí. Entonces yo las puedo determinar sustituyendo aquí T como 318.15 ya en Kelvin y me va a dar presión en kilopascales. Entonces calculo presión 1 de saturación despejando de aquí, sería el exponencial de todo esto. Y calculo presión 2 de saturación despejando de acá. Entonces, bueno, vamos a plantear la ecuación y cómo resolverla utilizando una herramienta que les voy a compartir que se llama Google Colab. Si quieren acceder a esta herramienta, bueno, basta con que ingresen a este enlace. El enlace es colab.research.google.com. Aquí le voy a dar nuevo cuaderno. Grandes rasgos, esta es una interfaz que nos permite correr código Python en la nube. Aquí arriba lo primero que pueden hacer es modificar el nombre, le voy a poner Azeotropo. Esta es la extensión de esta plataforma de Python, que se llama Jupyter Notebook. Y aquí voy a resolver ese sistema. Bueno. Tenemos dos tipos de celda, una de texto y una de código. La de texto me sirve principalmente para escribir títulos, me sirve para copiar imágenes también. Si quiero copiar imágenes, por ejemplo, bueno, voy a imprimir pantalla y hago clic, control V lo copia y control V lo pega más bien. Bueno, entonces aquí arriba ya pegué esa imagen. Bueno, nada del otro mundo, es copiar, pegar, simplemente como referencia. Entonces, bueno, para determinar el azeótropo, yo puedo escribir aquí lo siguiente. Bueno, esto es texto, el texto no hace ningún cálculo, solamente son notas para nosotros. Esto es una libreta, se llama libreta propiamente porque nos sirve para escribir notas. Azeótropo. Bueno, si coloco aquí un gato, lo reconoce como título. Si no, lo reconoce como texto normal. Entonces, bueno, la primera parte sería, aquí ya en código, voy a utilizar gato también, pero aquí para escribir un comentario. Esto no lo ejecuta, solamente nos sirve de referencia. Voy a poner cálculos de presiones de saturación. Por ejemplo, la presión 1, bueno, yo la voy a despejar de acá arriba. Para esto, bueno, aquí vamos a importar lo que se llaman librerías. Una librería es una serie de funciones que nos va a servir para hacer cálculos. En sus calculadoras científicas, por ejemplo, de cajón tienen la función exponencial. Aquí no, aquí hay que importarla importando la librería. Por ejemplo, si lo corro aquí, bueno, por acá se está conectando, se conecta a una computadora virtual en la nube y lo ejecuta. Entonces, bueno, ya importé esta librería. Aquí me dice que esta librería accede a funciones matemáticas. Entonces, bueno, yo quiero definir la presión de saturación 1, que la voy a llamar de la siguiente manera. Yo necesito escribir esta fórmula. Si despejo P1, que está aquí afectada por un logaritmo, bueno, basta con ejecutar el exponencial de lo que está a la derecha. Entonces, para eso yo llamo el exponencial de esa librería, escribo el nombre de la librería, el punto.
Todas estas son funciones de la librería. Está seno, coseno, tangente, etcétera. Son funciones científicas de una calculadora científica. La función exponencial se llama así. Y bueno, simplemente voy a escribir 16.59 menos este valor, 3643.31. Eso entre, abro y cierro paréntesis, la temperatura T, le voy a poner T, 33.424. Noten que aquí todavía no defino T, pero la voy a poner acá arriba. T es el valor de 318.15. Entonces, bueno, 318.15. Listo. Si corro, no me va a generar resultado, pero yo más adelante, puede ser en la misma celda, puede ser en otra, puedo mostrarlo. Puedo decirle, por ejemplo, imprime P1 o muéstrame P1 y vale 44.44. Eso en kilopascales. Aquí le puedo poner kilopascales como comentario para yo guiarme de las unidades. Entonces, bueno, ese sería el valor que yo había calculado previamente aquí. 44.5 es P1. Ahora, para P2 es exactamente lo mismo. Voy a copiar y pegar, pero voy a cambiar los valores de las constantes. Bueno, P2 se define como este valor, 14.25326, menos 2665.54 entre T de nuevo, menos 53.424. Ok. Nada más le pongo imprime P1. Listo. Y me da 65. Esos también son kilopascales. Cada vez que ejecuto, bueno, reinicia y me dice las instrucciones que le di ahí. 65 entre 44 es ese cociente de presiones. Entonces yo tengo que resolver esa ecuación en términos de gamma y obtener los valores de X que cumplen esa ecuación. Eso sería el valor del azeótropo. Para eso, bueno, les voy a enseñar cómo definir variables. Definir variables simbólicas, es decir, variables algebraicas. Bueno, para esto existe otra librería que se llama librería simbólica, SymPy. La voy a importar así. Si aquí lo ejecuto, esta librería cuenta con varias funciones para resolver ecuaciones no lineales. Le voy a poner que defina X, por ejemplo, no sé, X1. Le puse guión bajo, como simbólica. Se llama de la librería, ya pongo el nombre de la librería, un punto, símbolos. Estoy diciendo que la variable simbólica va a ser X1, por ejemplo. Entonces, si corro esto, ya lo guardo. Bueno, ahora sí le pido que muestre más abajo, por ejemplo, X1. Aquí ya lo muestra como una variable simbólica y le puse guión bajo para que lo escriba aquí como en notación matemática. X subíndice 1. Entonces, bueno, yo ya puedo trabajar. A partir de aquí yo ya puedo definir funciones. Puedo definir funciones del coeficiente de actividad, el coeficiente gamma. Esas funciones se definen en términos de la variable independiente. Por ejemplo, yo puedo poner 3, X1,
noten que me hace el álgebra. Si yo le dijera, bueno, 3x1 más x1 es 4x1. Está trabajando con álgebra con ese valor. Bueno, esto lo voy a eliminar. Entonces, para esto yo voy a poner gamma 1. Y aquí yo voy a escribir las ecuaciones del coeficiente de actividad. Entonces, bueno, gamma 1, yo lo tengo acá. Acá. Sería el exponencial de a por x2 al cuadrado. Previamente también puedo definir a en función de t. Entonces, bueno, todo se basa en ir definiendo las variables. Voy a definir una temperatura antes de esto como una variable simbólica también. No, de hecho no es necesario como variable simbólica. La voy a definir simplemente con el valor, porque a depende solo de temperatura. A se calcula con este valor, 2.771 menos 0.00523 T. Entonces es 2.771 menos 0.00523 T. T ya la tengo guardada. Entonces nada más vamos a asegurarnos que tengamos valores correctos. 2.771 y 0.00523T. Ok, está bien. Entonces si lo corro, ya me calculó A en términos de T. Lo vuelvo a correr, aquí le pido A. A vale eso. Bueno, ahora los coeficientes de actividad los voy a escribir aquí. Gamma 1 va a ser igual a el exponencial, que lo voy a llamar de la librería matemática. Exponencial de A por x1 al cuadrado. Aquí en Python la potencia se escribe con doble asterisco. Si le digo, bueno, muéstrame gamma 1, me lo debe mostrar como una fórmula. De hecho, es el exponencial de a por x1 al cuadrado. Aquí me parece que es x2. Vamos a corregir. Gamma 1 es x2, sí. Como ambos deben sumar 1, aquí le voy a poner 1 menos x1 al cuadrado. Lo vuelvo a correr. Y esto sería x2. Bueno, hago lo mismo. Lo voy a copiar y pegar para modificarlo. Pero con gamma 2. Gamma 2 sería el exponencial de a, pero ahora sí por x1 al cuadrado. Entonces lo corro. Y ya tengo aquí estas dos ecuaciones. Ahora basta con definir una ecuación general. La ecuación le voy a llamar S y se define con una función que se llama EQ. Esto define una ecuación. Aquí dice una ecuación que es la igualdad entre dos objetos. Y voy a definir la relación que yo necesito resolver para el azeótropo. La relación es esta. Gamma 1 entre gamma 2 igual a presión 2 entre presión 1. Entonces lo voy a poner así. Gamma 1 entre gamma 2 igual a, voy a separar con coma el igual, P2 entre P1. Entonces es P2 entre P1. Listo. Y le digo que me muestre la ecuación. La primera línea la almacena, la segunda línea la muestra. Me dice que presión 2 no está definida. Ok, vamos a ver. Presión 1. Es que esto le llama presión 1, también es presión 2. Correr esta. Voy a correr esta. Nos debe dar valores diferentes. Eso es P1, eso es P2. Aquí le voy a decir que me pida, que me dé P2. Listo.
tienen que estar guardadas como variables diferentes. Entonces, le corro. Y aquí está la ecuación que hay que resolver. Para x1. Simplemente para resolverla, yo le digo solve. Esto se tiene que llamar desde la librería SymPy. Resuelve mi ecuación con respecto a x1. Y es todo lo que le debo de decir. Le corro. Ahí le está resolviendo. En algunos casos se tarda en converger. En dado caso que no obtenga la solución, bueno, se puede graficar y se puede generar por medio de manera numérica. En este caso, bueno, aquí está tardando un poco, probablemente porque el método no converge. Pero bueno, vamos a analizar el resultado. Ok. Para este caso, en el caso de que no converja la ecuación, bueno, podemos tratar de eliminar esa no linealidad. Lo que podemos hacer es hacer álgebra sobre esta ecuación. Bueno, ¿cómo puedo hacer álgebra? Podemos hacer diferentes planteamientos. Pero bueno, aquí se me ocurre, por ejemplo, estos son exponenciales de la misma base. Yo puedo hacer el exponencial de esto más esto, de menos 1.1. Ahí lo voy a simplificar por el exponencial de eso mismo, lo que significaría que esto se puede sumar. Esto por 1 menos x1 al cuadrado. Y eso igual a 1.47. Yo puedo obtener el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación y eliminar ese exponencial. Entonces aquí se elimina y acá me queda el logaritmo natural de 1.477. Eso es lo que podemos intentar. Entonces, bueno, voy a definir otra ecuación acá abajo. Le voy a llamar ecuación 2. Y sería gamma 1 entre gamma 2. Pero en este caso, yo puedo obtener el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Voy a llamar aquí la función logaritmo natural. Es log. Logaritmo natural. Y eso sería igual a, también lo llamo aquí, sympy.log de ese cociente de presiones. Aquí no es más que álgebra. Aquí ahora le pido que muestre la ecuación 2. Y bueno, este es el factor. Para este caso, entonces, esto se puede simplificar para obtener el valor de... el valor de la solución. Aquí, bueno, vamos a intentar resolver esa ecuación 2 con respecto a x1. Vamos a ver si converge. Solve lo tenemos que llamar desde la librería simbólica SymPy. Entonces, bueno, noten que ahí así sí lo resuelve. Entonces hay una solución única, x1 igual a 0.32, más o menos. Entonces, ese es el resultado. Si recuerdan, lo hicimos algebraicamente por medio de otros métodos, pero ese resultado es el valor correcto que menciona el libro de texto. Entonces, para este caso, esta es otra herramienta que les puedo compartir.
que obtendría ese resultado. De hecho, la solución del azeótropo es 0.325. Nosotros obtuvimos con esta herramienta 0.323, digamos, 324. Entonces, esa es la composición X1. La composición Y1 es la misma por la definición del azeótropo, y con ese valor yo puedo calcular fácilmente la presión del azeótropo, que sería el coeficiente de actividad por la presión 1 de saturación, y nos debería dar 73.75. Entonces ese es el procedimiento que ustedes pueden plantear en esta herramienta. Esta herramienta se llama Google Colab, Google Colab, que corre Python como lenguaje principal de programación. Y bueno, les dejo este video grabado también. Si quieren acceder a este código, se los comparto también aquí mismo en los comentarios de este video, si lo están viendo después. Y se los puedo compartir también en el grupo. Entonces, esta es la herramienta que nos va a permitir resolver sistemas de ecuaciones no lineales por medio de diferentes librerías.